Audiolibro, La historia de Gladiador, en versión alternativa. Hola amigos de YouTube, aquí con un nuevo video. La historia de Gladiador, la película del año 2000. Máximo Decimus Meridius, general de los ejércitos del norte, es un hombre leal al emperador Marco Aurelio, quien lo considera como un hijo. Máximo ha llevado a Roma la victoria contra los bárbaros, y su único deseo es regresar a su hogar, donde su esposa e hijo lo esperan. Pero el destino tiene otros planes. Marco Aurelio, envejecido y cansado, quiere restaurar el poder al Senado y elegir a Máximo como su sucesor, pasando por encima de su hijo, Cómodo. Cuando Cómodo descubre la intención de su padre, lo asesina en un arrebato de ira, tomando el trono para sí mismo. Máximo se niega a jurar lealtad a Cómodo, lo que lo convierte en un traidor. Ordena su ejecución, pero Máximo escapa, solo para descubrir que su familia ha sido brutalmente asesinada por órdenes de Cómodo. Con el corazón destrozado, Máximo es capturado y vendido como esclavo. Despojado de su título y rango, se ve obligado a luchar como gladiador en las arenas de las provincias romanas, donde su destreza en combate lo convierte en una leyenda. Bajo la tutela de Próximo, un ex gladiador, Máximo vuelve a encontrar un propósito: la venganza. Mientras asciende en la arena, Máximo finalmente es llevado a Roma, donde se enfrenta al hombre que le arrebató todo. A pesar de estar en desventaja, se convierte en el héroe del pueblo y desafía a la tiranía de Cómodo. El destino los lleva a un enfrentamiento final en el Coliseo, donde Máximo, aunque herido, derrota a Cómodo, pero sucumbe a sus heridas poco después. Antes de morir, Máximo libera a sus compañeros gladiadores y restituye el poder al Senado, cumpliendo así el deseo de Marco Aurelio. En su último aliento, Máximo se reúne en su mente con su familia en los Campos Elíseos, dejando atrás un legado de honor y valentía. Este resumen abarca los principales eventos de la película. Ahora una versión alternativa de la historia principal. Capítulo 1. La gloria de Roma. La fría brisa de la mañana agitaba las copas de los árboles en los vastos bosques de Germania. Una fina niebla cubría el suelo, como un velo que separaba el presente del inevitable derramamiento de sangre que estaba por venir. Los pájaros callaban, conscientes del presagio de muerte que se cernía sobre el valle. En medio de este paisaje sombrío, se encontraba el ejército de Roma, firme y disciplinado, preparado para enfrentar a las hordas bárbaras que defendían sus tierras con feroz determinación. Al frente de este formidable ejército estaba Máximo Decimus Meridius, un hombre cuya presencia inspiraba respeto y lealtad entre sus hombres. Su armadura reflejaba la luz tenue del amanecer, y sus ojos, llenos de determinación, barrían el campo de batalla. Máximo era un hombre de honor, forjado en la dureza de la guerra, pero no sin la suavidad de un corazón que anhelaba regresar a su hogar, a su esposa y a su hijo, a la paz que solo la vida en su finca podía ofrecerle. Mientras preparaba a sus hombres para la batalla, Máximo recorrió las líneas, ofreciendo palabras de aliento y asegurándose de que todos estuvieran listos para lo que se avecinaba.
Conocía bien la brutalidad de los bárbaros germanos, pero también sabía que Roma no podía ser derrotada si se mantenían unidos y luchaban como uno solo. Se detuvo un momento, inclinándose hacia un joven soldado que temblaba ligeramente. «Roma nos observa hoy», le dijo, con voz firme pero reconfortante. «Luchamos no solo por la gloria, sino por la paz que traeremos a nuestros hogares. Mantente firme, y la victoria será nuestra». El joven asintió, tomando fuerza de las palabras de su general. Máximo le dio una palmada en el hombro antes de continuar su camino, sabiendo que estas palabras podrían ser las últimas que muchos de estos hombres escucharían. Pero la muerte no era algo que temiera. La había visto de cerca muchas veces, y sabía que, al final, lo único que importaba era luchar con honor. Poco después, Máximo se unió al emperador Marco Aurelio, quien observaba el horizonte con una mezcla de tristeza y resignación. El emperador, ya anciano, veía en Máximo al hijo que desearía haber tenido, un hombre de principios, capaz de liderar con justicia. Mientras las trompetas resonaban, anunciando el inicio de la batalla, Marco Aurelio le confió a Máximo sus preocupaciones sobre el futuro de Roma, sobre su hijo Cómodo, y sobre el destino que el imperio podría enfrentar bajo un líder corrupto. «Roma es el gran faro de civilización, Máximo», dijo el emperador, su voz cargada de años de sabiduría. «Pero teme que, si cae en manos equivocadas, todo lo que hemos construido se derrumbe». Máximo, respetuoso, asintió, pero en su corazón sabía que su deber estaba en el campo de batalla, no en los juegos de poder de la capital. Sin embargo, la conversación le dejó un sentimiento de inquietud, una sombra que pronto se vería materializada en la traición. Con un rugido que parecía sacudir la tierra misma, los bárbaros cargaron. La batalla comenzó como un caos de gritos, acero y sangre. Máximo, montado en su caballo, lideró la carga de la caballería, cortando a través de las filas enemigas con una precisión y ferocidad que parecían inhumanas. A su alrededor, sus hombres luchaban con la misma intensidad, inspirados por su liderazgo. Cada golpe de espada, cada grito de agonía, era un recordatorio de que la gloria de Roma se pagaba con la sangre de sus enemigos, y a veces, con la de sus propios hombres. La batalla duró horas, pero finalmente, las fuerzas de Roma prevalecieron. Los bárbaros fueron derrotados, y el campo de batalla quedó cubierto de cuerpos, tanto amigos como enemigos. Cuando todo terminó, Máximo se alejó del campo, exhausto pero victorioso. Se acercó a Marco Aurelio, quien observaba los restos de la batalla con ojos tristes. El emperador sabía que su tiempo estaba llegando a su fin, y que el destino de Roma pronto recaería en las manos de otra persona. En ese momento, decidió que no sería su hijo quien heredaría el imperio, sino el hombre que había demostrado ser el verdadero protector de Roma. «Máximo», dijo el emperador, con su voz débil pero decidida, «cuando llegue mi hora, quiero que seas tú quien lleve el estandarte de Roma. Devuélvela al Senado y devuelve el poder al pueblo. Roma no puede caer en manos de mi hijo Cómodo». Máximo quedó atónito ante esa solicitud. Él era un soldado, no un político, y la responsabilidad que el emperador le estaba entregando era enorme.
pero sabía que no podía negarse, no cuando su deber siempre había sido proteger Roma. Asintió solemnemente, sin saber que esta promesa sería el catalizador de los eventos que cambiarían su vida para siempre. Capítulo 2. La traición. El crepúsculo caía sobre el campamento romano, arrojando sombras alargadas sobre las tiendas y estandartes que ondeaban al viento. El aire estaba impregnado de un silencio tenso, interrumpido solo por el ocasional murmullo de los soldados que, tras la batalla, se preparaban para descansar. Pero en el corazón del campamento, en la tienda del emperador, se estaba gestando un evento que cambiaría el destino de Roma. Máximo se presentó ante Marco Aurelio en el silencio de la noche. El emperador estaba sentado en un simple taburete, con la mirada perdida en la distancia, más allá de las llamas que parpadeaban en la fogata. Su rostro estaba marcado por la fatiga de los años y las preocupaciones de un imperio que sentía deslizarse entre sus dedos. Al verlo, Máximo sintió una profunda compasión por el hombre que había gobernado con sabiduría y justicia, pero también una creciente inquietud por la carga que sabía que le iba a ser impuesta. Máximo, comenzó el emperador, con una voz que apenas era un susurro, sé que estás cansado. Pero hay algo que debemos discutir, algo que no puede esperar. Máximo, siempre respetuoso, asintió y se acercó. Marco Aurelio lo miró fijamente, como si intentara memorizar cada detalle de su rostro. Finalmente, habló, revelando sus planes para el futuro de Roma. Cuando yo muera, Roma deberá convertirse nuevamente en una república, dijo Marco Aurelio, con una seriedad que no admitía discusión. He gobernado con todo mi ser, pero el poder absoluto es un veneno, Máximo, y Roma no debe caer en manos de alguien que no pueda resistirlo. Quiero que seas tú quien devuelva el poder al Senado, quien guíe a Roma hacia un futuro mejor. Máximo sintió un nudo en la garganta. Nunca había deseado el poder, solo quería regresar a su hogar y a su familia. Pero comprendía la magnitud de la tarea que le estaba encomendando su emperador y sabía que no podía negarse. Su deber siempre había sido con Roma, y si Marco Aurelio creía que él era el indicado para esta misión, la aceptaría, por muy difícil que fuera. Lo haré, respondió finalmente, con voz firme. Lo haré por Roma. El emperador sonrió débilmente, aliviado de haber asegurado el futuro del imperio que tanto amaba. Pero su alivio fue efímero, pues no mucho después, su hijo Cómodo irrumpió en la tienda, con una mirada que mezclaba rabia y desesperación. Cómodo había escuchado fragmentos de la conversación entre Máximo y su padre, suficientes para entender que había sido desheredado, que su propio padre no confiaba en él para gobernar Roma. Su corazón, siempre ansioso por la aprobación de su padre, se rompió en mil pedazos, y de ese dolor nació una ira que no podía controlar. ¿Cómo puedes hacerme esto?, exigió Cómodo, su voz temblando. Soy tu hijo, tu sangre. Roma me pertenece por derecho. Marco Aurelio lo miró con tristeza, consciente del daño que le había hecho al no poder moldear a Cómodo en el líder que deseaba. Sabía que sus palabras serían como puñales para su hijo, pero también sabía que eran necesarias. Cómodo ha luchado para ganar mi amor,
cuando todo lo que querías era mi trono, dijo Marco Aurelio, con una amargura que solo un padre puede sentir. No puedo confiar en ti para guiar a Roma. El poder corrompería tu alma, y nuestro gran imperio se desmoronaría bajo tu mano. Las palabras del emperador fueron la gota que colmó el vaso. En un arrebato de furia, Cómodo abrazó a su padre, pero no con cariño, sino con fuerza. En un instante de locura, mientras las lágrimas corrían por su rostro, asfixió a Marco Aurelio, susurrando promesas de que él haría grande a Roma, que su nombre sería recordado. Máximo, ajeno a lo que ocurría, fue convocado a la tienda solo para encontrar a Cómodo junto al cuerpo inerte de Marco Aurelio. Los ojos del joven emperador estaban llenos de un fuego oscuro, y cuando habló, su voz era firme, pero con un toque de desesperación. El emperador ha muerto, Máximo, dijo Cómodo, mirándolo fijamente. El Senado me ha proclamado su sucesor. Ahora, como leal servidor de Roma, te ordeno que jure lealtad a mí. El corazón de Máximo latía con fuerza. Sabía que algo terrible había ocurrido, que la muerte de Marco Aurelio no había sido natural. Pero en ese momento, se enfrentaba a una elección que definiría su destino. Podía doblegarse ante el nuevo emperador y conservar su vida, o mantenerse fiel a su promesa de proteger Roma y enfrentar las consecuencias. Máximo miró a Cómodo a los ojos, sintiendo el peso de la traición en su alma. En silencio, negó con la cabeza. Mi lealtad es a Roma, respondió, con voz firme, y Roma no te pertenece. La traición que había comenzado con la muerte de Marco Aurelio se completó con la sentencia de muerte de Máximo. Cómodo, furioso por la negativa de Máximo, ordenó su ejecución inmediata. Pero no solo la de él, sino también la de su familia, asegurándose de que no quedara nada de lo que había sido su vida anterior. Máximo fue llevado bajo custodia, pero en su interior ardía una llama de ira y dolor. Sabía que su tiempo era corto, y que, si no escapaba, no solo moriría, sino que también perdería todo lo que amaba. Cuando llegó el momento de su ejecución, Máximo, con la astucia de un guerrero veterano, logró liberarse de sus captores, matando a los hombres que lo custodiaban. Herido y agotado, comenzó su huida desesperada hacia Hispania, donde su familia esperaba, sin saber que el peligro se acercaba rápidamente. Mientras corría, con el corazón acelerado y la sangre goteando de sus heridas, Máximo sabía que debía llegar a su hogar antes que los hombres de Cómodo. Pero el destino, cruel y despiadado, no estaba de su lado. Llegó a su finca solo para encontrarla en ruinas, su hogar destruido, y a su esposa e hijo muertos, crucificados y quemados por las legiones romanas bajo las órdenes de Cómodo. Máximo cayó de rodillas, incapaz de contener el grito de dolor que surgió de su alma. Todo lo que había luchado por proteger, todo lo que amaba, había sido arrebatado de la manera más brutal posible. Su mundo, una vez lleno de honor y gloria, se había reducido a cenizas y muerte. Con las manos ensangrentadas, Máximo cavó las tumbas de su esposa e hijo, enterrándolos con un cuidado reverente, como si en ese acto pudiera darle la paz que en vida les fue negada. Mientras colocaba las últimas piedras sobre sus tumbas, sintió que una parte de él moría también.
Ya no era un general, ya no era un hombre, sino una sombra, un espectro de lo que había sido. Destruido, tanto física como emocionalmente, Máximo cayó en la inconsciencia, esperando morir junto a su familia. Pero el destino, una vez más, intervino, y fue encontrado por un grupo de mercaderes de esclavos que lo capturaron, viéndolo como una mercancía valiosa. Cuando Máximo despertó, ya no era un hombre libre. Sus captores lo habían vendido a un comerciante de gladiadores llamado Próximo, quien lo llevaría a una vida de lucha en las arenas de los gladiadores, lejos de la gloria de Roma, lejos de la justicia, pero cada vez más cerca de la venganza que su corazón anhelaba. Capítulo 3. Huida y pérdida. El crepitar de la leña en la fogata era lo único que rompía el silencio de la noche. Máximo yacía inconsciente, sus heridas tratadas de forma rudimentaria por los mercaderes de esclavos que lo habían encontrado. Sin embargo, su mente no estaba en paz. Sus sueños eran tormentosos, plagados de recuerdos de su hogar, de su esposa e hijo. Imágenes de su finca en Hispania, bañada por el sol, se entremezclaban con la brutal realidad de sus cuerpos destrozados. Era un alma perdida, atrapada en un limbo entre la vida y la muerte, entre el deseo de venganza y la necesidad de morir. Al despertar, se encontró en un carruaje de madera, atado de pies y manos junto a otros esclavos. Sus músculos dolían, su cuerpo estaba agotado, pero su mente estaba más clara que nunca. El hombre que una vez fue general de las poderosas legiones romanas, ahora era solo una sombra de lo que había sido. Sus captores lo miraban con curiosidad, preguntándose qué había llevado a un hombre con las marcas de un soldado a caer tan bajo. El carruaje avanzaba lentamente a través de paisajes áridos y polvorientos. A medida que el sol ascendía en el cielo, Máximo comprendió que estaba siendo llevado hacia un destino incierto, lejos de todo lo que conocía. Su espíritu, aunque quebrantado, no estaba completamente destruido. Sabía que, mientras respirara, aún tenía una misión: sobrevivir, encontrar una forma de vengar a su familia, y cumplir con la promesa que había hecho a Marco Aurelio. Días después, llegó al mercado de esclavos de Sukhchabar, una ciudad en el norte de África, conocida por sus arenas de gladiadores. Aquí, la vida humana tenía un precio, y el valor de un hombre se medía por su capacidad para luchar y matar. Máximo fue vendido a Próximo, un ex gladiador que ahora manejaba un ludus, una escuela de gladiadores. Próximo era un hombre curtido por los años en la arena, y aunque sus días de lucha habían terminado, su astucia y dureza permanecían intactas. ¿Cómo te llamas?, preguntó Próximo, mirando a Máximo con un ojo crítico. Máximo, todavía debilitado, levantó la cabeza y respondió con voz rasposa: «Mi nombre ya no importa». Próximo sonrió, reconociendo el orgullo y la desesperación en el hombre frente a él. En la arena, los nombres no importan. Solo importa la fuerza, la habilidad y la voluntad de vivir. Si puede luchar, podrás sobrevivir. Si sobrevives, quizás algún día puedas ser libre. Próximo no era un hombre cruel, pero entendía bien las reglas de la vida como gladiador. Bajo su tutela, Máximo comenzó a entrenar, obligado a reconstruir su fuerza y habilidades.
Cada día era una lucha por la supervivencia, y cada noche, los recuerdos de su familia lo atormentaban. Sin embargo, Máximo no se permitía sucumbir a la desesperación. Sabía que su única esperanza de venganza era sobrevivir en la arena, hacerse un nombre, y eventualmente, encontrar su camino de regreso a Roma. En el Ludus, Máximo se encontró rodeado de otros hombres, todos ellos esclavos como él, pero con diferentes orígenes y destinos. Algunos habían nacido esclavos, otros habían sido capturados en guerra, y algunos, como Máximo, habían caído de las alturas del poder a las profundidades de la servidumbre. Entre ellos estaba Yuba, un hombre de Nubia, cuya bondad y sabiduría destacaban en un lugar tan brutal. Yuba y Máximo formaron un lazo de amistad, basado en el respeto mutuo y la comprensión de la pérdida. Yuba había perdido a su familia, y entendía el dolor que Máximo llevaba en su corazón. «No importa lo que nos hagan, Máximo», le dijo Yuba una noche, mientras miraban las estrellas. «Nadie puede quitarte lo que llevas aquí dentro. Tus recuerdos, tu amor, todo eso permanece contigo. Y cuando llegue el momento, estarás con ellos nuevamente». Máximo no respondió, pero las palabras de Yuba resonaron en su mente. Aunque la esperanza parecía distante, aún la mantenía viva, aunque fuera en lo más profundo de su ser. Sabía que no podía darse el lujo de morir, no hasta haber cumplido su misión. El día de su primera lucha en la arena llegó rápidamente. Las multitudes en Sukhchabar eran pequeñas en comparación con lo que Máximo sabía que encontraría en Roma, pero sus gritos eran igual de feroces. Los gladiadores fueron llevados al centro de la arena, rodeados por jaulas de animales salvajes y armados con armas primitivas. Próximo les había dado un último consejo antes de salir: «Gana al público, y ganarás tu libertad». Máximo luchó como nunca antes. Cada golpe de su espada, cada movimiento de su cuerpo, estaba impulsado por la furia contenida, por el dolor de su pérdida y por el deseo de hacer justicia. La multitud, inicialmente indiferente, pronto comenzó a animarlo. Veían en él algo diferente, una chispa de grandeza que no se encontraba a menudo en las arenas menores. Tras una sangrienta y feroz batalla, Máximo quedó de pie sobre los cuerpos de sus enemigos. La multitud rugió de aprobación, y Próximo, observando desde las sombras, vio en Máximo el potencial para ser más que un simple gladiador. Sabía que este hombre podía llegar lejos, quizás incluso hasta el Coliseo en Roma. Esa noche, mientras Máximo limpiaba la sangre de su cuerpo, pensó en su familia, en su hogar destruido, y en la promesa que había hecho. Aunque aún estaba muy lejos de Roma, sentía que había dado el primer paso en su camino hacia la venganza. Sabía que el camino sería largo y peligroso, pero estaba dispuesto a recorrerlo hasta el final. Capítulo 4. El nacimiento de un gladiador. El sol se alzaba sobre las arenas de Sukhchabar, lanzando sombras alargadas sobre las paredes de piedra que rodeaban el Ludus de Próximo. Para Máximo, los días habían comenzado a mezclarse en una rutina de entrenamiento, luchas y sobrevivencia. Pero en medio de esta monotonía, algo nuevo estaba naciendo: una reputación.
Los hombres con los que compartía sus días los respetaban, no solo por su habilidad en la batalla, sino por la intensidad con la que luchaba. Como si cada combate fuera una cuestión de vida o muerte, lo cual, en realidad, lo era. Yuba se había convertido en su compañero más cercano, ofreciendo palabras de consuelo y sabiduría. Mientras otros gladiadores veían la arena como un castigo o una oportunidad de sobrevivir, Máximo la veía como un campo de batalla, uno en el que cada victoria lo acercaba un paso más a Roma, un paso más cerca de vengar a su familia. Una mañana, Próximo los reunió a todos en el centro del Ludus. Su mirada era dura, pero había un destello de emoción en sus ojos, algo inusual para un hombre tan curtido. Hoy será un día especial, dijo, caminando lentamente entre los hombres. Aquellos que sobrevivan hoy tendrán la oportunidad de luchar en Roma, en el Coliseo. Un murmullo de asombro recorrió a los gladiadores. El Coliseo era el pináculo de las arenas, un lugar donde los más grandes combatientes de todo el imperio luchaban por la gloria. Para muchos, era un sueño imposible. Para Máximo, era una oportunidad. Próximo continuó, su tono ahora lleno de una mezcla de advertencia y motivación. Pero no se equivoquen. Luchar en el Coliseo no es solo un honor, es un desafío en que pocos sobreviven. Roma no es como Sukhchavar. Ahí, la muerte es un espectáculo, y solo los más fuertes y astutos se mantienen con vida. Pero aquellos que logran ganarse al público, esos pueden cambiar su destino. Máximo escuchaba atentamente, su mente ya enfocada en lo que estaba por venir. Sabía que no podía permitirse fallar. No solo estaba en juego su vida, sino también la promesa de venganza, la promesa de justicia para su familia. El día de la gran prueba llegó rápidamente. Los gladiadores fueron llevados a una arena más grande que la que conocían, pero pequeña en comparación con lo que les esperaba en Roma. Los combates de esa jornada eran diseñados para medir no solo la habilidad, sino también la resistencia, la estrategia y la capacidad de trabajar en equipo. Máximo fue emparejado con Yuba y otros dos gladiadores, hombres en quienes podía confiar para mantener la línea en la batalla. Frente a ellos, una serie de oponentes igualmente entrenados y desesperados. Las puertas de la arena se cerraron con un estruendo, y el combate comenzó. Los primeros minutos fueron un caos de acero y sangre. Máximo lideró a su pequeño grupo con una precisión militar, dirigiendo cada movimiento como si estuviera de nuevo al mando de una legión. Usaba no solo su fuerza, sino también su inteligencia, haciendo que cada golpe contara, cada paso fuera calculado. A medida que el combate continuaba, comenzó a notar un cambio en la multitud. Al principio, los espectadores habían estado animando sin mucho entusiasmo, pero poco a poco, sus gritos se volvieron más fervientes. Estaban respondiendo a la forma en que Máximo luchaba, a la determinación inquebrantable que mostraba. En su mente, comprendió las palabras de Próximo. Gana al público, y ganarás tu libertad. Máximo y su grupo finalmente lograron derrotar a sus oponentes, y cuando el último enemigo cayó, la arena estalló en vítores. Habían ganado, no solo la batalla, sino el favor del público, un paso crucial en su camino hacia el Coliseo. Próximo observó desde la distancia, satisfecho.
Sabía que tenía en Máximo un gladiador que podía hacer historia, que podía convertir su ludus en leyenda. Pero también comprendía que este hombre no era como los demás. Había algo en sus ojos, algo más profundo que el simple deseo de sobrevivir. Próximo no sabía exactamente qué era, pero estaba decidido a aprovecharlo. Esa noche, Máximo se sentó junto a Yuba, ambos agotados pero satisfechos. El sabor de la victoria era dulce, pero Máximo no se permitía disfrutarlo por completo. Sabía que cada victoria lo acercaba más a Roma, pero también lo recordaba de la misión que debía cumplir. Yuba lo observó en silencio por un momento antes de hablar. Hoy fuiste más que un gladiador, Máximo. Fuiste un líder. Pero aún veo la tristeza en tus ojos. No puedes permitir que el dolor te consuma. La arena es un lugar para los vivos, no para los muertos. Máximo asintió, reconociendo la verdad en las palabras de su amigo. Sin embargo, sabía que el dolor era parte de la hora, una herida que no sanaría hasta que hubiera cumplido con su venganza. No obstante, también sabía que no estaba solo. Yuba y otros gladiadores confiaban en él, y en ese momento decidió que no solo lucharía por su familia, sino también por los hombres que se habían convertido en su nueva familia, aquellos que dependían de él para sobrevivir. Con la mirada fija en el futuro, Máximo se preparó para lo que vendría. El Coliseo lo esperaba, y con él, el encuentro inevitable con el hombre que había destruido su vida. Sabía que la batalla sería larga, pero también sabía que era un hombre nacido para la lucha. Y mientras el fuego de la venganza ardiera en su corazón, seguiría adelante. Se perfila el ascenso de Máximo como gladiador, mostrando cómo su liderazgo y habilidad comienzan a ganar la atención y el respeto tanto de sus compañeros como del público. Capítulo 5. El Coliseo y el enfrentamiento. Roma. La capital del imperio, una ciudad del poder y grandeza, donde las calles estaban pavimentadas con historia y los edificios resonaban con los ecos de conquistas pasadas. Para muchos, Roma era el centro del mundo conocido, un símbolo de civilización y fuerza. Pero para Máximo, Roma era ahora un lugar de traición y dolor. A medida que se acercaba a la ciudad, junto con los otros gladiadores seleccionados por Próximo, no podía evitar sentir una mezcla de emociones. Había soñado con volver, pero no en estas circunstancias. Su corazón latía con un ritmo constante, impulsado por la determinación de enfrentarse a su destino. El Coliseo se erguía imponente, una maravilla de la ingeniería romana, con su estructura de mármol y piedra que parecía tocar el cielo. Para los gladiadores, el Coliseo representaba tanto una oportunidad como una sentencia. Era el lugar donde los hombres se convertían en leyendas, o simplemente desaparecían en el olvido. Para Máximo, era la arena donde finalmente se encontraría cara a cara con el hombre responsable de su desgracia, Cómodo. Al llegar, los gladiadores fueron llevados al interior del edificio, un laberinto subterráneo de pasillos oscuros, celdas y salas de preparación. El rugido de la multitud sobre sus cabezas se filtraba a través de las paredes de piedra, creando una atmósfera cargada de tensión.
Los hombres sabían que cada paso que daban los acercaba más a la batalla, y muchos rezaban en silencio a sus dioses por protección y fuerza. Próximo, que había luchado en el Coliseo en su juventud, les dirigió unas últimas palabras antes de dejarlos para enfrentar su destino. Recuerden lo que les he enseñado. Aquí, en Roma, la muerte es un espectáculo. Luchen bien, y serán recordados. Fallen, y se convertirán en polvo. Pero aquellos que conquisten al público podrán alcanzar la libertad. Máximo se preparaba en silencio, ajustando su armadura y repasando mentalmente las estrategias que había aprendido a lo largo de toda su vida. No tenía miedo a la muerte. Lo único que temía era fallar en su misión. Su propósito estaba claro: sobrevivir, ganar y encontrar una manera de acercarse a Cómodo. Cuando finalmente se abrieron las puertas de la arena, la luz del sol inundó los pasillos oscuros, cegando momentáneamente a los gladiadores. Máximo emergió en la arena, rodeado por una multitud que rugía de expectación. El tamaño del Coliseo era asombroso, con miles de rostros observándolos, esperando el derramamiento de sangre. El primer combate del día era una recreación de una batalla famosa en la historia romana, y Máximo fue asignado al bando de los bárbaros, aquellos destinados a perder. Sin embargo, él no tenía intención de cumplir ese destino. Organizó a los otros gladiadores en una formación defensiva, usando su experiencia militar para coordinar sus movimientos. Cuando el combate comenzó, los gladiadores lucharon con una ferocidad que sorprendió a la multitud. A pesar de estar en desventaja, Máximo y su equipo lograron dar vuelta a la situación, derrotando a sus oponentes y ganándose el favor del público. La multitud, inicialmente hostil, comenzó a corear el nombre de Máximo. Su liderazgo y habilidad en combate eran innegables, y rápidamente comenzó a destacar como uno de los gladiadores favoritos. En las gradas, Cómodo observaba la escena con creciente interés. Había escuchado rumores sobre un gladiador que luchaba como un general, un hombre cuya destreza en combate era superada solo por su carisma en la arena. Cuando Máximo se quitó el casco después de la batalla, revelando su rostro al público, Cómodo quedó paralizado por la sorpresa. Aquel no era un gladiador común, era Máximo Decimus Meridius, el general al que había dado por muerto. Cómodo se inclinó hacia su hermana, Lucila, y susurró: «Es posible. Podría ser él». Lucila, que había amado a Máximo en el pasado, sintió un nudo en la garganta al reconocerlo. Sabía lo que este encuentro significaba, no solo para ella, sino para todo el imperio. Máximo estaba vivo, y su presencia en Roma era una amenaza directa para el poder de Cómodo. Después del combate, Máximo fue llevado ante Cómodo, quien estaba acompañado por sus guardias y por Lucila. El aire estaba cargado de tensión, y cada paso que Máximo daba resonaba en el silencio de la sala. Cuando finalmente estuvieron cara a cara, Cómodo lo miró con una mezcla de ira y sorpresa. El general que se convirtió en esclavo, el esclavo que se convirtió en gladiador, el gladiador que desafía a un emperador, dijo Cómodo, su voz temblando ligeramente con la emoción contenida. ¿Quién hubiera pensado que alguna vez te encontraría aquí, en esta situación? Máximo lo miró directamente a los ojos,
sin rastro de miedo en su expresión. Mi nombre es Máximo Decimus Meridius, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal servidor del verdadero emperador, Marco Aurelio. Padre de un hijo asesinado, esposo de una esposa asesinada, y juro que me vengaré, en esta vida o en la otra. Las palabras de Máximo cayeron como un martillo, llenas de una intensidad que dejó a Cómodo sin aliento. Por un momento, el emperador vaciló, consciente de que el hombre frente a él no era un simple gladiador, sino un símbolo de todo lo que había tratado de destruir. Pero Cómodo, siendo un hombre de poder, no podía permitir que esa amenaza permaneciera. Entonces morirás, respondió Cómodo, intentando mantener la compostura. Morirás en la arena, como los otros. Máximo no respondió. Sabía que las palabras de Cómodo eran vacías, pronunciadas para ocultar su miedo. Sabía que mientras tuviera el apoyo del público, Cómodo no podría simplemente deshacerse de él. Y así, el enfrentamiento entre el general caído y el emperador usurpador comenzaba a tomar forma, no solo en las sombras del palacio, sino bajo la luz implacable del Coliseo. Esa noche, Máximo reflexionó sobre lo ocurrido. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que cada día en la arena lo acercaba más a su objetivo. Con cada victoria, ganaba más apoyo, no solo entre el público, sino también entre los gladiadores y, quizás, incluso entre aquellos que habían perdido la fe en Cómodo. El Coliseo, que alguna vez había sido solo un lugar de muerte, ahora se convertía en un campo de batalla donde Máximo podría luchar por algo más grande que su propia supervivencia. Lucharía por la justicia, por la memoria de su familia, y por el honor que le fue arrebatado. La batalla había comenzado, y no se detendría hasta que Cómodo pagara por sus crímenes. En el primer enfrentamiento entre Máximo y Cómodo, donde las tensiones y el destino de Roma comienzan a incrementarse al punto de ebullición. Capítulo 6. Alianzas y traiciones. El Coliseo había comenzado a convertirse en un escenario no solo para batallas físicas, sino también para juegos políticos. Máximo, con cada victoria en la arena, se iba consolidando no solo como un gladiador invencible, sino también como un símbolo de resistencia contra la tiranía de Cómodo. Sabía que su tiempo era limitado. Cómodo buscaría una oportunidad para deshacerse de él antes de que se volviera demasiado poderoso. Pero Máximo tenía un plan: utilizar su creciente popularidad para reunir aliados, tanto dentro como fuera de la arena. Una noche, mientras se recuperaba de las heridas de la batalla, Máximo recibió una visita inesperada en su celda subterránea. La puerta se abrió lentamente, y una figura encapuchada entró. Máximo, siempre en guardia, se levantó de inmediato, listo para enfrentarse a cualquier amenaza. Pero cuando la figura se quitó la capucha, se encontró con un rostro conocido. Lucila, la hermana de Cómodo, estaba de pie frente a él. Su expresión era grave, sus ojos reflejaban una mezcla de emociones. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que se habían visto, pero los sentimientos que una vez compartieron aún estaban ahí, latentes bajo la superficie.
Máximo, susurró, acercándose. Vine tan pronto como supe que estabas vivo. No tienes idea de lo que significa para mí verte aquí, de pie. Máximo la observó en silencio, sus sentimientos encontrados. Había amado a Lucila, pero ahora solo podía pensar en la traición de su familia, en la muerte que Cómodo había traído a su vida. ¿Por qué estás aquí, Lucila?, preguntó, su tono frío pero controlado. Lucila bajó la mirada, consciente de la distancia que se había creado entre ellos. Vine porque no puedo soportar lo que mi hermano ha hecho. Sabes que no soy como él. Quiero ayudar. Quiero ver a Roma liberada de su locura. Máximo la miró con una mezcla de desconfianza y esperanza. Sabía que Lucila era una mujer astuta, que entendía el poder mejor que la mayoría. Si ella estaba dispuesta a ayudarlo, podría ser la clave para derrocar a Cómodo. Pero también sabía que la cercanía a Lucila lo ponía en un peligro aún mayor. Si decides ayudarme, dijo Máximo finalmente, lo haces con pleno conocimiento de lo que eso significa. Cómodo no dudará en destruir a cualquiera que se interponga en su camino, incluso a su propia hermana. Lucila sintió, sus ojos llenos de determinación. Estoy dispuesta a correr ese riesgo. Roma no puede sobrevivir bajo su mando, y tampoco nosotros. Pero no puedo hacerlo sola. Necesito tu fuerza, tu liderazgo. Juntos, podríamos reunir a aquellos que aún le son leales a Marco Aurelio. Podríamos derrocar a Cómodo y restaurar la República. Máximo la escuchaba, su mente ya trazando planes. Sabía que tendría que moverse con cuidado, que cada paso tendría que estar perfectamente calculado. Cualquier error podría ser fatal, no solo para él, sino para todos los que lo rodeaban. Hay hombres en el Senado que aún recuerdan el reinado de tu padre, dijo Máximo. Si logramos su apoyo, podríamos tener una oportunidad. Pero necesito más que palabras, Lucila. Necesito acción. Lucila sintió, su mente ya trabajando en cómo podría mover las piezas del tablero. Hablaré con Graco, un senador que siempre le fue leal a mi padre. Es un hombre de principios, y sé que no aprueba el reinado de Cómodo. Si lo convencemos de unirse a nosotros, otros seguirán. Pero debes mantenerte fuerte, Máximo. Necesito tiempo. Máximo la miró a los ojos, buscando la verdad en sus palabras. Sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja, pero también sabía que esta era su mejor oportunidad para cumplir su misión. Haz lo que debas, pero hazlo rápido. El tiempo no está de nuestro lado. Lucila sintió y, después de una pausa, se inclinó hacia él. Ten cuidado, Máximo. No puedo perderte de nuevo. Con esas palabras, se retiró, dejándolo solo en la penumbra de su celda. Máximo permaneció en silencio, reflexionando sobre lo que acababa de suceder. Sabía que Lucila estaba jugando un juego peligroso, pero también sabía que era una jugada que debía hacer. Confiaba en que ella podría reunir el apoyo necesario para desafiar a Cómodo. Pero también sabía que cada día que pasaba lo acercaba más a un enfrentamiento inevitable. Los días siguientes fueron una mezcla de combates en la arena y reuniones secretas.
Drusila cumplió con su promesa y comenzó a tender redes de apoyo entre los senadores que aún anhelaban una Roma libre del yugo de Cómodo. Graco, el senador con quien Drusila había hablado, resultó ser un aliado valioso. A pesar de su avanzada edad, era un hombre influyente, respetado por su integridad y sus principios. Con él a su lado, Máximo comenzó a ver un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Mientras tanto, en la arena, Máximo continuaba luchando, cada combate era una prueba de su resistencia, y cada victoria lo acercaba más a su objetivo. La popularidad de Máximo entre la gente de Roma crecía, lo cual preocupaba a Cómodo. Sabía que, aunque era el emperador, su poder dependía en gran medida del favor del pueblo. Y ese favor comenzaba a inclinarse hacia Máximo. Cómodo, cada vez más paranoico, comenzó a sospechar que algo se estaba gestando en su contra. Sus espías en el palacio le informaban de movimientos inusuales entre los senadores, de reuniones clandestinas que no podía ignorar. La tensión en Roma crecía, y Cómodo, sintiendo que su poder estaba amenazado, decidió tomar medidas drásticas. Una noche, mientras Máximo descansaba en su celda, fue despertado por el sonido de pasos apresurados. La puerta se abrió de golpe, y un grupo de guardias de Cómodo entró, armados y con expresiones sombrías. El emperador ha ordenado tu muerte, Máximo, dijo el líder de los guardias, con su voz fría y sin emoción. Se acabaron tus días en la arena. Máximo se levantó lentamente, sus músculos tensos, pero su mente permaneció calmada. Había esperado este momento. Sabía que Cómodo no se quedaría de brazos cruzados mientras él ganaba poder. Pero Máximo no estaba dispuesto a morir sin luchar. En un movimiento rápido, desarmó al primer guardia que se acercó a él, usando la espada recién adquirida para defenderse. El combate fue feroz, pero Máximo, con su experiencia y habilidades de combate, logró derrotar a los guardias uno por uno. Cuando el último cayó, Máximo supo que su tiempo en Roma estaba llegando a un punto crítico. Cómodo había revelado su mano, y ahora era el momento de actuar. Herido pero no derrotado, Máximo escapó de Ludus, refugiándose en las sombras de la ciudad. Sabía que no podía enfrentar a Cómodo solo. Necesitaba reunir a sus aliados y lanzar un ataque decisivo antes de que el emperador pudiera consolidar su poder. Drusila y Graco se reunieron con él en un escondite seguro, su rostro reflejando la gravedad de la situación. Cómodo ha demostrado que está dispuesto a matarte, dijo Drusila, su voz temblando de preocupación. Debemos actuar ahora, antes de que sea demasiado tarde. Máximo asintió, consciente de la urgencia de la situación. Ya no hay vuelta atrás. Convoca a todos los que estén dispuestos a luchar. Esta será nuestra última oportunidad. Con esas palabras, la resistencia contra Cómodo comenzó a tomar forma. Senadores, gladiadores y ciudadanos descontentos se unieron a la causa, formando una alianza decidida a restaurar la justicia en Roma. Máximo, el general convertido en gladiador, se preparaba para liderar su última batalla, una que decidiría no solo su destino, sino también el futuro de todo el imperio.
Aquí las intrigas políticas y las traiciones comienzan a rodear a Máximo mientras se prepara para enfrentarse a Cómodo. A medida que las alianzas se forman y las tensiones aumentan, lo hacen también el clímax con la pelea final. Capítulo 7. La última batalla. La noche en Roma estaba cargada de una tensión palpable. La ciudad, que alguna vez había sido un símbolo de poder y gloria, ahora parecía estar sumida en una oscuridad inminente. En las sombras, lejos de las miradas curiosas de los ciudadanos, un grupo de hombres y mujeres se reunía en secreto, preparando lo que sería un golpe decisivo contra el tirano que se había apoderado del trono. Máximo, oculto en un refugio improvisado junto con Lucila, Graco y un pequeño grupo de senadores leales, revisaba el plan una vez más. Sabía que no podían fallar. Si lo hacían, las consecuencias serían devastadoras no solo para ellos, sino para toda Roma. Sus ojos se posaron en los rostros cansados pero resueltos de sus aliados, conscientes de que cada uno de ellos estaba dispuesto a sacrificar su vida por la causa. Los guardias de Cómodo estarán patrullando las calles, dijo Graco, con la voz ronca por la preocupación. Necesitaremos una distracción para mantenerlos ocupados mientras nos acercamos al palacio. Máximo asintió. Se habían coordinado con los gladiadores y esclavos que estaban dispuestos a luchar. Muchos de ellos habían perdido todo por culpa de Cómodo, y ahora veían en Máximo la última esperanza de justicia. Nuestros hombres ya están en posición, respondió Máximo. Cuando den la señal, empezaremos el ataque. No podemos permitirnos dudas. Cómodo debe ser derrocado esta misma noche. Lucila, que había estado en silencio hasta ese momento, dio un paso adelante. Hay algo que debo hacer antes de que comience la batalla, dijo, sus ojos llenos de determinación. Debo enfrentarme a Cómodo, sola. Él no sospechará de mí, y eso nos dará una ventaja. Máximo la miró, preocupado. Lucila, es demasiado peligroso. Cómodo está desesperado, podría hacerte daño. Pero Lucila negó con la cabeza. Soy la única que puede acercarse lo suficiente sin levantar sospechas. Haré lo necesario para asegurarme de que estés protegido cuando llegues. Máximo sabía que no había forma de detenerla. La determinación en su voz era inquebrantable. Con un suspiro, asintió. Ten cuidado, le dijo, su voz baja pero cargada de emoción. No puedo perderte. Lucila le ofreció una sonrisa triste antes de salir del refugio, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Mientras Lucila se dirigía al palacio, Máximo y los demás comenzaron a moverse, sus corazones latiendo con fuerza mientras se acercaban al objetivo. Las calles de Roma estaban en silencio, rotas solo por el crujido de los pasos y el murmullo de la resistencia que se movilizaba en las sombras. Al llegar a las puertas del palacio, Máximo dio la señal. En ese instante, se escuchó una explosión con incendio en el otro extremo de la ciudad. La señal acordada para que los gladiadores y esclavos comenzaran su ataque, distrayendo a los guardias imperiales. El caos estalló en las calles, mientras el plan se ponía en marcha.
Dentro del palacio, Lucila caminaba por los pasillos decorados con lujo, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que solo tenía una oportunidad para lograr su cometido. Cuando llegó a la cámara del trono, encontró a Cómodo sentado solo, su rostro iluminado por la luz de las antorchas. El emperador estaba inquieto, sus ojos se movían de un lado a otro, reflejando su paranoia. «Hermana», dijo Cómodo, su voz delatando un leve temblor. «No puedo evitar sentir que algo anda mal esta noche. Algo en el aire». Lucila, intentando mantener la calma, se acercó a él. «Es solo tu imaginación, Cómodo. Los dioses te han dado este trono, y lo mantendrás. Pero debes confiar en mí». Cómodo la miró, intentando leer sus intenciones, pero el cansancio y el miedo lo nublaban. Asintió, aparentemente convencido, y dejó que Lucila se acercara más. «Sabes que siempre he estado de tu lado», continuó Lucila, su voz suave. «Pero hay algo que debes saber». Antes de que pudiera continuar, un fuerte golpe resonó en las puertas del salón, y Lucila supo que su tiempo se había acabado. Los guardias de Cómodo irrumpieron en la sala, alertados por el caos que se desarrollaba en la ciudad. Máximo y sus hombres habían llegado al palacio, eliminando a los guardias que se interponían en su camino. El general luchaba con la ferocidad de un león, su mente concentrada solo en un objetivo: acabar con Cómodo. Finalmente, Máximo llegó a la cámara del trono, su cuerpo cubierto de sudor y sangre, sus ojos fijos en el hombre que le había arrebatado todo. Cómodo, al verlo, se levantó de su trono, el miedo y la ira luchando por el control de su rostro. «Traidor», gritó Cómodo, desenvainando su espada. «¿Crees que puedes arrebatarme lo que es mío?» Máximo no dijo una palabra, avanzando lentamente hacia él, su espada lista. Los dos hombres se enfrentaron, sus miradas encontrándose en un duelo de voluntades antes de que las espadas se cruzaran en una explosión de chispas. El combate fue feroz, ambos luchando con todo lo que tenían. Cómodo, aunque más joven y ágil, no era rival para la experiencia y la fuerza de Máximo. A medida que la lucha continuaba, se hacía evidente que el final estaba cerca. Con un golpe devastador, Máximo desarmó a Cómodo, haciéndolo caer al suelo. Cómodo, herido y derrotado, se arrastró hacia atrás, su rostro distorsionado por el pánico. «No puedes matarme», suplicó. «Soy el emperador. Yo soy Roma». Máximo, con la respiración entrecortada, miró al hombre que una vez fue su amigo, ahora reducido a una sombra de lo que había sido. «Roma no te pertenece», dijo Máximo con voz firme. «Roma es del pueblo». Y con un movimiento rápido y decisivo, Máximo hundió su espada en el pecho de Cómodo, terminando con la tiranía de su reinado. El cuerpo de Cómodo cayó al suelo, inmóvil, mientras el silencio llenaba la sala. Lucila, que había presenciado todo, se acercó a Máximo, sus ojos llenos de lágrimas. «Lo hiciste», susurró. «Lo liberaste». Máximo, agotado pero aliviado, dejó caer su espada. Sabía que, aunque la batalla había terminado, su propio viaje estaba llegando a su fin.
Las heridas y el agotamiento habían cobrado su precio, y su tiempo en este mundo se estaba desvaneciendo. Lucila, dándose cuenta de la gravedad de sus heridas, lo sostuvo en sus brazos, lágrimas rodando por sus mejillas. Máximo, quédate conmigo. Roma te necesita. Pero Máximo, con una sonrisa débil, negó con la cabeza. Roma ya no me necesita, Lucila. La liberaste. Ahora es tu turno de guiarla. Con esas últimas palabras, Máximo cerró los ojos, sintiendo la paz que había anhelado durante tanto tiempo. Sabía que se reuniría con su familia en la otra vida, y que su muerte no sería en vano. Lucila, sollozando, lo sostuvo hasta que su respiración se detuvo. Máximo, el general que se convirtió en esclavo, el esclavo que se convirtió en gladiador, y el gladiador que desafió a un emperador, había encontrado finalmente su descanso. En las calles de Roma, la noticia de la muerte de Cómodo se difundió rápidamente. El pueblo, que había sufrido bajo su yugo, comenzó a celebrar la caída del tirano. Y mientras el sol se levantaba sobre la ciudad, Roma se preparaba para un nuevo amanecer, uno guiado por la justicia y la esperanza. El sacrificio final de Máximo libera a Roma de la tiranía de Cómodo. Esta narrativa llega a su conclusión, dejando un legado de heroísmo y redención. Espero que les haya gustado el video del libro. Comenten y denle a like, si es así. Suscríbanse, así me alientan a mí a crear más contenido para ustedes. A cada tanto, subo videos de los más variados temas, tocando de todo un poco, pero principalmente me centro en mi propia obra. Escalistar. Un saludo a todos. Hasta un próximo video.